Quiero hoy compartir una palabra que me ha ministrado. Dios es bueno, Dios conoce mi situación y mi condición. Pero en esos momentos que uno está de pronto esperando respuesta, buscando una orientación de Dios, su palabra llega y nos conforta, nos da aliento. El Salmo capítulo 32 es un salmo bastante confortante, muy confortante. Así que si usted hoy vino con una culpabilidad, con un desánimo porque ha pecado, porque falló, porque tuvo problemas esta semana, porque el diablo le metió los ojos por allá donde no debía metérselo, qué sé yo, hoy quiero que por favor entienda lo que es el perdón de Dios. Pero se necesita algo. Vamos a hablar hoy sobre ese salmo precioso. Salmo capítulo 32. ¿Estamos? Vamos a leer, vamos a estar estudiando el capítulo, pero quiero leer estos primeros 5 versículos. Bienaventurado el hombre o la mujer, ponga su nombre allí también. Es decir, bienaventurado soy, puede decirlo usted. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Padre, que en esta hora, Señor, esta palabra que va a ser expuesta, que va a ser dirigida a tu pueblo, así como tú, Señor, me enseñaste y me amaste y me instruiste con esta palabra, pido que también cada persona que hoy tenga alguna dificultad, que esté cargada, que esté desanimada por algún pecado, alguna falta, pido que ahora con tu Santo Espíritu le des aliento a través de esta palabra y que entendamos, oh Dios, que todo el que se acerca a ti confesando sus pecados recibe el perdón y el gozo de la salvación. Te doy gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. El escritor de este salmo es David. El rey David, el hombre más reconocido, el rey más amado por el pueblo de Israel, un hombre que desde su juventud fue llamado. Es fascinante la historia de este hombre, me encanta, me la he leído el número de veces que usted quiera en la Biblia y no me canso de leerla, porque es un hombre que muestra la faceta de un hombre de Dios, tremendo, consagrado a Dios, pero también nos muestra la faceta de un hombre, de un humano, que tiene errores y comete faltas. Y vamos nuevamente a ir a la historia de ese David, que era un guerrero y que luego Dios, cuando se cumplió ya el reinado vitalicio de Saúl, Dios lo coloca allí. Pero vemos que este hombre en su caminar, aproximadamente se cree que entre 15 y 17 años fue el tiempo en que él, después de haber sido ungido, pudo tomar el trono. O sea, durante ese tiempo David fue un hombre consagrado a Dios, un hombre guerrero, un hombre respetuoso, un hombre tolerante, que usted lo mira que no le quiso hacer daño a nadie, mataba al que tenía que matar, sí, pero al ungido de Dios lo respetó, ¿sí o no? Pero el que eran sus enemigos y cuando tenía que ir a la batalla era un guerrero de una manera extraordinaria. Y nos encontramos con David. Este salmo fue escrito como consecuencia de haber cometido uno de los pecados más sobresalientes en la Biblia de este hombre, y fue el pecado de adulterio, que se le vinieron otras cosas encima. Dice por allá en el segundo libro de Samuel, en el libro de Samuel, el capítulo 11, es donde encontramos la historia de David, pero es segunda de Samuel, ¿cierto? Sí. Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a tratar de reducirle, pero usted va a estar leyendo, de resumirle un poco porque la historia es bastante larga. David dice la historia que estaban en el tiempo de guerra y David mandó a su ejército a pelear, pero el hombre, después de haber pasado, me imagino yo que estaba un poco relajado después de haber combatido tanto tiempo,
manda a su ejército, todos sus valientes, a pelear, a la guerra, pero el hombre se queda balconeando. Se queda de un lado para otro mirando y de pronto se encuentra con semejante monumento de mujer. Dice que se estaba bañando y que estaba desnuda. Y el hombre llega y primero, ojo, manda a preguntar quién era. Él no la manda a traer inmediatamente. Manda a preguntar quién era y los mensajeros le traen respuesta y le dicen: es la esposa de Urías y es la hija de Eliam, o sea, nieta de Aitofel. Si usted mira, David sabía que esta mujer era de clase alta. Aitofel fue su mejor consejero, Eliam era hijo de Aitofel y era esposa de uno de sus mejores soldados allá en el ejército. Y el hombre tuvo esas razones suficientes para decir: dejen esa mujer por allá quietecita, ¿sí o no? Pero la ociosidad lo llevó a seguir contemplando la tentación y después la manda a traer. La mujer no puso ninguna resistencia, no me dice ahí que la llevaron arrastrada o encadenada, no. Es más, se dice que David dice que era hermoso, rubio, el hombre era de un buen y era el rey. ¿Quién se le podía resistir? Y la chica fue y dice que durmió con ella, pero además de dormir hicieron otras cosas. Y luego le mandan un email, un chat a David y le dicen: retraso. ¿Cómo así? Sí, señor, retraso. ¿Y eso qué significa? Que no me ha venido aquello. Ay, ay, ay. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no sé, usted es el rey y usted es el que tiene la última palabra. Él no le comentó nada a ella, pero dice que mandó un email luego a Joab y le mandó a llamar a Urías. Le dice: Urías, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la guerra? No, señor, el arca está segura, los soldados bien, todo está muy bien. Le pide un reporte, o sea, el hombre estaba confiado de que se iba a salir con la suya. ¿Sí o no? Hombre, Urías, venga, es que, tómese un descansito, hombre, vaya, descanse, muchacho. Y no, señor, ¿cómo se le ocurre si mis soldados están allá al pie de la guerra y cómo yo me voy a ir a acostar con mi mujer bien tranquilo? No, señor, estamos en guerra. David pensaba que este hombre iba a decir: sí, claro, oiga, tantos días en la guerra, voy a aprovechar con mi mujer. Pero al otro día, al ver que David dice: este hombre, ¿qué voy a hacer con él? Pues, venga, hermano, le invito ahí a comer, vamos a un restaurante, vea, una botella. Y empezó, y dice que pidió vino y empezó a beber y lo emborrachó. Como quien dice, borracho ahora sí no se puede negar. Un borracho y tiempo sin ver a su mujer. Me imagino que aquí ya se solucionó el problema. Pero el hombre dice que se fue con sus soldados y se quedó en la puerta de su casa. Es decir, no entró a la casa. Y luego viene David y le dice a su mensajero: vea, Urías está allá, ese hombre no entró a la casa. ¿Y ahora cómo hago, hombre? Pero yo no me puedo quedar con esto. Venga, Urías, con el mismo, este hombre David, o sea, mire lo que es el pecado. Después de haber cometido adulterio, ya después de David ser un hombre pulcro, un hombre respetuoso, ya el pecado lo tenía envuelto. Ya lo tenía envuelto, ya empezó a maquinar cómo se deshacía, pero el hombre no quería verse envuelto en problemas después de que él mismo se lo buscó. Urías, venga, llévele esta cartica a Joab. Urías estaba demostrando más integridad que él mismo, porque él mismo llevaba su sentencia de muerte para entregársela al coronel del ejército, al comandante. En esa hojita estaba escrito: señor Joab, le pido que me meta a este hombre Urías, me lo meta allá en la zona de Candela, y apártense un poco ustedes y déjenlo solo para que lo mate. Urías no se le dio por abrir el sello porque él estaba confiado en que tenía un rey íntegro y un rey que era un guerrero, y el hombre no se le dio por abrir el sobre, y allí llevaba su sentencia de muerte. Se la entregó a Joab, y Joab: mi señor allá canta salmos y es el rey, pero el trabajo sucio me lo pone a mí. ¿Sí o no? Porque el trabajo sucio, ¿qué le iba a hacer Joab? Y él cumplió el mandato del rey. Y el mandato del rey era una orden que tenía que ser ejecutada inmediatamente.
Luego entonces Joab cumple el mandato y manda un mensajero a David. Vaya, llévele el reporte a David y dígale que se nos vino este pueblo encima, nosotros nos acercamos al muro, murieron muchos soldados, pero dígale que Urías también murió. Y eso era lo que el rey estaba esperando, esa era la noticia que le esperaba. Y viene el mensajero y le dice: señor rey, vea, se nos vino el ejército encima, perdimos muchos hombres. Y el rey le dice: pero ¿cómo así? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Porque de los muros le tiraban adobes, flechas, y por allá era peligroso. Un ejército no se podía acercar a un muro, pero se acercaron al muro de una manera intencional para dejar al pobre Urías ahí al pie del cañón para que lo mataran. Sí, señor, y murieron muchos soldados, pero también murió Urías. Ah, bueno, listo. No, dígale a Joab que siga para adelante. Pero ya el hombre pensó que todo estaba solucionado. Ya se murió Urías, ahora venga, tráigame a Jezabel, ya quedó viuda, a Betsabé ya quedó viuda, entonces la hizo su esposa. ¿Qué pasaba con David? David tenía un problema, y el problema era ese: ya él tenía varias esposas, pero todavía su problema de lujuria no había sido controlado. Y manda a buscar la mujer que había quedado viuda y la hace también. ¿Qué pasa? Dice que esta mujer quedó en embarazo. David necesitaba un culpable para tapar su pecado. ¿Cuántas personas? El pecado hace eso. No sé si usted de pronto aquí se sienta aludido y dice: ¿y yo que estoy buscando culpable? Yo soy el culpable. El culpable soy yo. Mira, el pecado, dice la Escritura que el pecado engendra pecado. Su pecado primero, ¿cuál fue? Adulterio. Luego, ¿cuál fue? Asesinato. Manipulación. Quiso manipular al pobre Urías para que se acostara con la mujer y montarle ahí el muñequito. ¿Sí o no? Pero no lo logró. Luego la maquinación para matarlo, lo asesinó, y mentira tras mentira. O sea, ya se le convirtió en un problema tremendo, pero él creyó que con la muerte del que él consideró que debía pagar los platos rotos, ya se salía de ese embrollo. Pero resulta que aunque el hombre trate de esconder su pecado, aunque el hombre trate de esconderlo un poco de su conciencia y del pueblo que le ve y que le conoce, para Dios dice la Escritura que no hay nada oculto y que todo lo que se hace allá en tinieblas ha de salir a la luz. Dios tenía un profeta, un vidente llamado Natán, y lo manda Dios para que vaya donde David. Y llega el profeta y le dice: señor David, voy a contarle una historia, muy triste por cierto. Venga, Natán, cuénteme. Resulta que había un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas. Y había otro que tenía una sola ovejita, era un hombre pobre. Y resulta que el rey, este hombre rico, quiso atender a un huésped. ¿Y sabe qué hizo? Cogió la ovejita del hombre pobre y la mató y lo dejó sin ovejita. ¿Qué cree usted que ese hombre ha de hacer? Dice: ¿cómo así que eso ocurrió? Ese hombre es digno de muerte. El hombre estaba enojado, conchudo y todo, ¿no? Y el profeta se la lanza allí y le dice: rey, ese hombre eres tú. Padre Santo, descubierto. Qué horrible es cuando usted lo descubren así cara a cara, ¿no? Con las manos en la masa. Y usted como que queda ahí y dice: ¿y ahora qué hago? Trágame tierra. Pero David, algo admirable del hombre es que el hombre, cuando se sintió descubierto, inmediatamente reconoció y dijo: he pecado contra Jehová. Ya lo admitió y públicamente lo aceptó. El mensaje de hoy es confesión y perdón de pecados. Ese es el mensaje de hoy. Confesión y perdón de pecado. Y dice que David se tiró a tierra y empezó a llorar porque ya habían pasado algunos meses y doña Betsabé ya estaba que daba, no mentira, ya había dado a luz, pero el niño nació como enfermo. Y entonces el hombre no quería que el niño se le muriera. Y dice que por 7 días se tiró allí a llorar y a ayunar y a clamarle misericordia a Dios para que el niño no muriera, pero ya Dios había sentenciado que el niño había de morir. Y mientras él estaba allí, dice que escuchó a algunos hombres que estaban al tanto de la situación y estaban hablando, y ellos decían: el
rey, ¿qué hace allí? Mírelo cómo está, y se le decimos que se murió, mejor dicho, se va a morir este hombre. Cuando él lo escuchó hablando y le dice, ¿el niño ha muerto? Sí, señor, ya murió. Ah, bueno, se paró el hombre, se afeitó, se bañó, se ungió. ¿Cómo así, rey? Y usted estaba allí llorando y eso, pero si ya murió, ¿ya qué voy a hacer ya? Ya él no puede venir a mí, más yo voy a él. Él lo dice así. Ya yo, por más que siga llorando, él no va a venir a mí. Es decir, no va a resucitar, más yo voy a ir a él. Y después se cree que esa semana o en ese mismo lapso de tiempo, cuando David se recupera de allí, es cuando escribe el Salmo 51 y el Salmo 32, porque el Salmo 51 va de la mano con este Salmo 32. El Salmo 91, y vamos a leerlo, 51. ¿Cuál dije yo? Ah, perdón. Bueno, también es de David. Dice, ten piedad de mí. Es que mire, el encabezamiento del Salmo dice al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado. Si usted mira ya en el Salmo capítulo 12, se encuentra que él, cuando es confrontado con Natán, dice, he pecado contra Jehová y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hombre después entró en reflexión, después de que se sintió confrontado y que pasó lo que pasó. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces de allí dice, voy a enseñar a los transgresores. Este capítulo 51 nos muestra la actitud que tenía David luego de haber pasado por esto, porque dice que cuando él reconoció su pecado, lo confesó delante de Dios e inmediatamente Dios le perdonó. Y ahora en el Salmo 32, no sé por qué están ubicados así, pero se cree que el primero es el 51 y luego el 32. En el Salmo 32 es cuando él dice y hace una declaración que a usted y a mí nos debe fortalecer mucho. Y es lo que dice el primer versículo, ¿sí o no? Dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, David ahora reconoció que lo que le daba verdadera paz era tener sinceridad con él, con Dios, con él mismo y con el pueblo, y que eso le traería felicidad a su vida. Cuando tú estás cubierto o lleno más bien de pecado, tu vida es una vida fría, gris, tenue, o sea, no hay brillo en tus ojos, no hay felicidad, aunque por el momento crea que te estás deleitando en la carne, luego reconoces que eso que estás haciendo está trayendo malestar a tu entorno, a tu familia, a tu casa y aún a tu mismo cuerpo y a tu misma mente. El pecado trae destrucción, el pecado trae muerte, pero el que confiesa el pecado y se aparta, dice el proverbio, que alcanzará misericordia. Y David aquí dice que es dichoso, es decir, feliz, muy feliz, el hombre a quien Dios no culpa de pecado, pero por haberlos confesado, porque él dice, mientras callé, sentí el poder torturador de Dios sobre mi vida. Mi verdor se convirtió en sequedad, es decir, todo aquello que era floreciente en mí se empezó a ver marchito porque callé, traté de ocultar mi pecado y Dios
no se queda con eso. Dios te manda un aguijón, Dios te manda un pajarito como el... Dios te manda a alguien ahí que te esté recordando o que de alguna manera te esté molestando y te esté como metiendo el dedito en la llaga para que recuerdes que estás mal y que tienes que arrepentirte de ese pecado. Yo creo que les he comentado algo, pero vale la pena, lo traigo ahora a colación. Cuando yo aún no conocía de Cristo, pero había empezado a ir ya a la congregación, de vez en cuando iba. Yo todavía seguía en mi música, salía a los pueblos, iba por ahí a hacer mis tocatas, mis conciertos. Y en una ocasión, esta preciosa mujer que ustedes ven ahí, mi esposa amada, yo la llamo porque yo sí de donde estoy siempre trato de mantener esa buena costumbre que siempre llamo a la casa, me reporto. Y eran tipo 10:30, 11 de la noche, ya habíamos terminado una tanda del concierto. Y llamo a la casa y ella me dice, ¿y cómo te estás portando? Y yo, pues bien. ¿Seguro? Yo sí. Y de verdad me estaba portando bien esa noche, hasta el momento. Y ella me dice estas palabras. Dice, usted sabe que yo no lo puedo ver, yo no puedo saber lo que usted está haciendo allá. Pero arriba acuérdese que hay alguien que ve todo lo que usted haga. Me amargó la noche. ¿En serio? O sea, yo sentí eso como tan cierto, fue una palabra con el Espíritu Santo. Yo me sentí mal, porque la mayoría de los músicos, si alguien es músico aquí sabe, fue músico mundano, después de cada concierto, cada uno ya tiene su programa. ¿Sí? Eso es casi que fijo, eso no falla. Pero esa noche el hombre bien juiciosito, a las 12:30 terminó el concierto, para el hotel a dormir. Juiciosito. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a tener conciencia de que hay alguien que está vigilando tu caminar, tu andar, ya las cosas cambian, hermano. Y es donde la Biblia dice que aquel que teme a Jehová es sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A David yo no sé qué le pasó. Un hombre con tanta trayectoria que ya les comenté al principio, pero en cuestión de 1 o 2 horas, la vida se le volvió, sí, un desastre. Y por mucho tiempo, por ese año, todo fue problema. Y de ahí en adelante, aunque Dios lo perdonó, las consecuencias empezaron a verse reflejadas en su familia. Le nacieron unos hijos, un hijo violó a la hija, el otro hijo mató al violador de la hermana y otro hijo se le levantó un golpe de estado. Un montón de cosas, de situaciones. Lea la historia, es fascinante. Tenía una hija que se llamaba, no recuerdo cómo, bueno, era hija de David. Y un señor que también era hijo de David, y se le dio por violar a la hermanastra, porque eran hijos de mujeres diferentes. Y Absalón, que era un violento, llega y mata al violador. Y luego se pierde, pero luego regresa con un ejército que él se ganó ahí manipulándolo, y se le vino y le dio un golpe de estado al rey y lo sacó del palacio. Y así sucesivamente, muchas cosas empezaron a afectar la vida de David. Pero hoy no quiero resaltar tanto eso, hoy quiero resaltar es la misericordia de Dios. Cuando David dice, es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, el problema, la situación o la consecuencia que se venga después, no tiene peso para quitarte el gozo de saber que eres salvo y que has sido perdonado. Porque el hecho de que seas perdonado no te exime de las consecuencias de los pecados que cometas. ¿Sabías eso? Porque todo pecado, dice la misma escritura, que todo pecado tiene su justa retribución. Es decir, lo que siembras, eso vas a cosechar. Es una ley infalible, no cambia. Pero qué bueno es saber de que aunque cometo faltas, cuando vengo al Señor, recibo el perdón y recibo el gozo de la salvación. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad. Es decir, perdonaste todo mi pecado. Hay una necesidad en todo ser humano porque es necesario que los pecados sean confesados. Ningún ser humano le son perdonados sus pecados
les son perdonados sus pecados sin haberlos confesado. A ninguno. Quizá a un niño. Muere, pero es que más, el niño no comete pecado, por eso muere y se va para el cielo enseguida. Pero toda persona que haya pecado, para que reciba el perdón de sus pecados, tiene que confesarlos y aceptar el perdón de Dios. Todo, absolutamente todo. Nadie puede decir, no, es que mis pecados ya fueron perdonados porque yo soy cristiano hace 35 años. Asisto a una iglesia cristiana, es más, mis abuelos, mis tatarabuelos y todos fueron cristianos y yo también soy cristiano. Pero si tienes una vida de pecado, tienes unos hábitos de maldad y de pecado y no lo has confesado delante de Dios, no tienes perdón. Y entonces, ¿dónde está la misericordia? Es que la misericordia se activa con la confesión. Ya, así de sencillo. La confesión, por eso David dice, te confesé mi pecado y tú perdonaste mi iniquidad. Aquel que los encubre, dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. La palabra que no prosperará es decir, no saldrá adelante, no tendrá victoria en su vida de pecado. Siempre va a ser esclavo del pecado, porque la confesión o el confesar los pecados es como arrancar el árbol de raíz. Pero el no confesarlo y solamente tener una actitud de remordimiento, que no es igual que arrepentimiento. La actitud de remordimiento es porque, bueno, te remuerde la conciencia por lo que hiciste, pero si no confiesas, ojo, los pecados no confesados es porque guardan la intención de volverlo a hacer en cualquier momento en que se le presente la oportunidad nuevamente. ¿Sí o no? Si tú no confiesas un pecado es porque dices, no, Dios me lo perdona, pero pues vuelvo y Dios también. No juegues con Dios. Dice que no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. La efectividad del perdón de pecados es por la confesión de los mismos. Amén. Así que cuando hablamos de la necesidad de la confesión, es que toda persona necesita hacerlo, sin excepción alguna. ¿Hay aquí alguien que necesita ser perdonado por Dios? Todos levanten sus manos. Si alguno levanta la mano y dice, no, yo no necesito. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aunque nadie se haya dado cuenta, hay uno que los conoce. Y por ahí hay profetas como Natán, que de pronto pueden llegar a tu casa con una parábola bien tremenda y tú dices, ese que hizo eso, hay que matarlo, hay que denunciarlo a la policía. Y de pronto ese profeta te va a decir, entonces vamos, aquí traigo las esposas y vamos de una. Es usted es el malandro. Bienaventurado, es decir, dichoso aquel que Dios ya no culpa de maldad. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, dice del versículo 5 en adelante. Quiero que lo sigas leyendo, por favor. Es interesante cómo concluye esto. Dije, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, es decir, ya como consecuencia de haber sido perdonado, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Es decir, cuando tú ya eres perdonado, que eres una persona feliz, era una persona bienaventurada, aunque vengan las consecuencias de esos pecados, la inundación quiere decir el tumulto de dificultades que te van a presentar, eso no te va a inundar, es decir, no te va a robar la paz, ni te va a robar el gozo de la salvación, porque para ti es más importante mantener la salvación que enfrentar estas situaciones. Eso ya los tienes que enfrentar como consecuencia. Es como cuando embarazas a una mujer o a una persona adquiere un embarazo no deseado, ¿sí o no? ¿Cuáles son las consecuencias? Que le va a empezar a trabajar como burro para sacar adelante esa criatura que viene en camino. Sí, tienes que enfrentar la situación. Jóvenes, ojo con eso, cuidado, guárdense de eso, por favor. Eso es para el matrimonio. Amén. Entonces, ¿qué le toca a la persona? Asumir, ya metí las de caminar, tengo que enfrentar esta situación. Si no es cobarde, pues si sale huyendo como hacen muchos. ¿Sí o no? Como mi papá.
Vino, engendró al negrito y lo vio tan feo y salió corriendo. Así hizo ese sinvergüenza. La confesión de mis pecados tiene un camino. Ojo, y este camino son 3 cosas que quiero que la notes. Primero, es que necesito admitir que mi pecado ha sido contra Dios. Aleluya. Porque a veces cuando cometemos pecado y nuestro pecado fue contra alguna persona, creemos que, bueno, esa persona no, yo por qué tengo que pedirle perdón si esa persona no es Dios. Mire, David pecó aquí, fue contra Urías, contra la familia de Betsabé, pero cuando él se vio confrontado dijo, mi pecado fue contra Dios, con él es que me tengo que poner a cuentas. Entonces, primero, reconocer que mi pecado es contra Dios. Segundo, que tengo que confesar. Y tercero, que tengo o debo ser perdonado cuando confieso. Primero, aceptar que es contra Dios, pedir perdón confesándolo y luego saber de que realmente soy perdonado. Porque el perdón de Dios se recibe por fe, basado en las promesas de su palabra. Si Él dice, el que confiesa sus palabras alcanzará misericordia, ¿qué debo hacer yo? Cuando confieso mi pecado, saber inmediatamente si mi pecado fue desde lo más profundo de mi corazón, con un arrepentimiento genuino, tengo que inmediatamente concebir también el perdón de Dios. Es decir, alegrarme y saber de que ya descansé. David dice, cuando te confesé mi pecado y tú perdonaste, entonces me alegré. Y por eso orará a ti todo justo y vendrá, y aunque las muchas aguas vengan, no te inundarán. Y empieza David ahora a adorar a Dios y a confesar la grandeza de Dios, y dice en el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y aquí le habla a Dios y le dice, bueno, ahora te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no lo olvides, voy a estar pilas. Ojo, David, mira qué lindo es Dios. Lo que le hace es como una advertencia, decirle, mijo, no sea terco. Cuando falle otra vez no se queda ya tanto tiempo. Mire lo que le pasó. Estaba seco, estaba atormentado, estaba angustiado. Yo le voy a hacer entender y te voy a enseñar. No seas como el mulo, aquí más adelantico le dice. No seas como el caballo, el versículo 9, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan de ti. El cabestro y el freno fue el mensaje de Natán que le llegó. Así fue que Dios lo pudo traer para que el hombre se confesara. Y lo que le está diciendo aquí es, no sea terco. Cuando la embarre otra vez, venga que yo lo perdono. ¿Ustedes creen que Dios hace eso con usted y conmigo? En serio, lo hace. Mas no juegue con Él. O sea, no confunda, como dice mi amigo Miguelito. No me confunda. No se engañe usted mismo, porque Dios dice que Él no puede ser burlado. Si algo yo reconozco y miro en David, es que David no volvió a cometer ese tipo de error. Porque eso le pesó. Porque ¿sabe qué es lo que hace las consecuencias del pecado? Enseñarte a que eso duele. Es como cuando usted le pega unos pao al niño, a la niña. No es porque ese pao es lo que necesita. Ojo, el Señor dice que debemos instruirlo con vara. Tienes que darle durito, pero tampoco, no te pases. Para que él lo sienta y relacione la falta con el dolor. Que cuando quiera hacerlo otra vez dice, ay no, me dolió, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Sí o no, Holman? Holman que ahí tenía unas... Pero él, Holman fue muy obediente. Holman, yo creo que yo puedo contar en serio, con mis dedos puedo contar las veces que fue necesario hacerlo, no sé la mamá. Bendito Dios. El camino de la confesión, escuche, es lo importante a la hora de querer recibir el perdón de Dios. Tú perdonaste mi maldad y dichoso me siento ahora. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera
al que espera en Jehová, lo rodea la misericordia. Aleluya. Alegraos en Jehová y gozaos justo. Mire cómo cambió ahora ya el lenguaje, su expresión. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Al principio, en el Salmo 51, empezó con una amargura. Y dice: yo he pecado contra ti, Señor. Es que mi mamá me concibió en pecado. Es que yo siempre, la maldad está delante de mí. Es que tú me conoces, Señor. Y empieza a clamar y dice: por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y quiero decirle algo especial que le va a confortar a aquellos que ya han recibido a Cristo en su corazón y que recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se aparta mientras usted no renuncia a la fe en el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino para... Dice que fue ¿qué? Consolarlo. Él es el consolador. Pero cuando usted persiste en pecar, llega un momento en que lo contrista o lo entristece. Él no se manifiesta no porque no esté con usted, sino porque está triste por su actitud y su condición. Y David está diciendo aquí: vuélveme tu espíritu. No, dice: no apartes de mí. Porque David entendía que si en el Espíritu Santo no podía haber gozo en la salvación. Usted ve que hay gente que cree ser salva, pero se le ve más aburrido que un caballo en un balcón. ¿Sí o no? Triste, como con cara de yo no sé qué. No, o sea, creo que cuando el solo hecho de yo saber que tengo el perdón de Dios por haberle confesado mis pecados, eso me debe dar paz y alegría. Y a la hora de hablar de Dios o con Dios, no puedo hacerlo con tristeza, o no debería hacerlo con tristeza. Tengo que hacerlo con gratitud y decirle: mire, si usted tiene problemas, venga delante de Dios, que yo soy testigo de que Él es amplio en perdonar. Deje el hombre impío sus pensamientos y el hombre inicuo y vuélvase a Jehová, el cual es grandioso, excelso y es amplio en perdonar. Dios, dice la Biblia, que Él se deleita en tener misericordia. Hágale a su compañero así. Dios se deleita, escuche, en tener misericordia, en serio. El hombre no se deleita en tener misericordia. El hombre, si le hicieron una falta y le viene a pedir perdón, no, tranquilo, dale pues, no hay problema, yo te perdono. Pero Dios es que se deleita, es decir, se alegra cuando alguien viene y se confiesa delante del Hijo: yo te recibo. La parábola del padre amoroso o del hijo pródigo que llaman. ¿Cuál es la actitud del padre? Dice que se alegra y lo abraza y le pone vestido nuevo, y le pone anillo en su dedo, le pone calzado y hace una fiesta enorme porque el hijo que estaba perdido, que un día se rebeló y fue y hizo y deshizo con su vida, ahora regresaba arrepentido donde el Padre. No venía a buscar perdón, el hombre venía solamente a buscar comida porque tenía un león rugiente buscando qué devorar. Pero él venía con una actitud de ser recibido como un siervo, apenas por llenar su vientre. Pero el Padre amoroso apenas lo vio de lejos, dice que se le tiró, lo abrazó y dijo: maten el ternero más gordo, porque mi hijo amado era perdido y hoy ha regresado y hoy tenemos que alegrarnos. Aleluya. Ese deleita en tener misericordia cuando ve realmente un corazón arrepentido que vuelve a Él. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya sido, no importa cómo te han tildado, si ha salido por ahí en las pancartas y dicen los postes: se busca tantos millones de recompensa. No importa. Si viene a Dios, dice que todo pecado al hombre le es perdonado. Y mucha gente no cree eso. Mucha gente le cuesta aceptar que Dios es misericordioso y perdonador. Le cuesta aceptarlo. A mí no me costó. La verdad que cuando yo supe eso y vine y me arrepentí, ay, ustedes no saben el gozo que yo sentí, la alegría, y de saber que Dios me había perdonado y que mi esposa también me había perdonado. Eso se siente muy rico. Uno cuando anda con el pecado anda como y por ahí como con un antifaz para que no lo descubran a uno. Cuando lo paran por ahí en la calle: oiga, ¿cierto que usted? ¿Yo qué? No, yo usted no lo conozco. O sea, trata inmediatamente, porque el pecado es acusador. ¿Sí o no? Como el hijo que cometió una falta y viene la mamá, lo llama: hijo, ¿qué mami? Venga usted. No. Piensa que ya se lo descubrieron y que le van a cobrar la que hizo.
Mucha gente está así con Dios. Mire, la seguridad de la salvación es lo único que da gozo al ser humano. Realmente un gozo que no puede ser movido por una cosa. David entonces termina diciéndose a ustedes hoy: alégrense en Jehová y gócense, oh justos. ¿Por qué justos? Porque la justicia de Dios viene sobre usted cuando usted acepta el perdón de Él por haber confesado sus pecados. Usted se convierte inmediatamente en una persona como si nunca hubiese cometido pecado. Termino con esta joya. Llega un momento en que Dios, hablándole a Salomón, cuando Salomón iba a tomar el trono, y Dios le habla directamente a Salomón y le dice: Salomón, yo voy a preservar tu trono por todas las generaciones, no va a faltar varón en el trono, pero eso sí, tengo una exigencia para ti. Ojo, recuerde que estamos hablando de David, y David es el papá de Salomón, ¿sí o no? Y le dice: andarás delante de mí perfecto como anduvo tu padre David. ¿Dios tenía amnesia? ¿O fue que perdonó totalmente los pecados de David? Totalmente, no se volvió a acordar de ellos, porque en el momento en que estaba hablando con Salomón le dice: andarás perfecto delante de mí como anduvo David tu padre. Aleluya. Pero Salomón no lo hizo así. Y ya sabemos que Salomón también, pero no quiero ir allá, no me quiero alargar más. Quiero solamente decirle eso, que tenga en cuenta que la misericordia renovada de Dios cada día nunca más se vuelve a acordar de sus pecados, pero de aquellos que son confesados. ¿Alguien tiene un pecado que confesarle a Dios aquí en el altar? Levante su mano, pase al frente y venga y perdónele, pídale perdón a Dios, de verdad. Y usted va a ver que su vida mañana, usted va a caminar como por allá flotando, a caminar rico, delicioso, porque va a amanecer contento al saber que ya no va a ser un tormento para usted ese pecado que tanto le está afligiendo, esa falta. Usted le falló a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, qué sé yo, y tuvo cualquier dificultad, dijo una mala palabra, se le salió aquella palabra feota que muchos dicen por ahí todavía, que se le salen bajo presión, algunas palabras todavía se salen por ahí. Venga y pídale perdón a Dios. Se ríen algunos porque yo sé que eso sucede todavía. Póngase sobre sus pies, y aquellos que hoy necesiten ponerse en paz con Dios, les digo que pasen acá, den un paso ante el altar y vamos a orar por usted. Hoy yo también, Señor, delante de ti pido perdón por mis pecados, te confieso mis pecados. Tú conoces mi situación, Señor. Como David, Padre, cada vez que algo sucede, Señor, tengo una necesidad urgente de venir delante de ti y pedirle perdón. Que esa sea tu actitud en esta noche. No importa si eres cristiano, no importa si eres líder, no importa quién eres, no importa cuántos años lleve, no importa si ministra, no importa si pastorea, no importa lo que haga. Hoy tu pecado necesita ser expuesto delante de Dios, necesita ser confesado delante de Dios para que sea desarraigado y el enemigo no lo tome como una ocasión para juzgarte y no tengas que andar pecando más tratando de ocultar ese pecado que si hoy lo confiesas vas a quedar libre totalmente de él. Solo cree que aquel que murió en la cruz, su sangre es suficiente. El apóstol Juan dice: hijitos míos, estas palabras les he dicho para que no pequen. Pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos limpia con su sangre de toda maldad. Señor, aquí hay un pueblo que te ama, que así como David, aunque haya tenido una trayectoria de rectitud, de temor de ti, de amor hacia el prójimo, de ayuda, de respeto a las autoridades, pero en cualquier momento del día, de la semana, ha tenido un desliz, Señor. Y hoy por esta palabra se presentan delante de ti a gemir, oh Dios, y a confesar sus pecados. Hoy yo te ruego que perdones. Vamos, empieza allí. Hágalo delante de Dios, no lo haga delante de mí. Es Dios el que está en este lugar. El Dios es el que ha enviado este mensaje para que usted hoy pueda descansar y pueda dormir.
y pueda decir como David: me siento bienaventurado, me siento bienaventurada porque mi pecado hoy es confesado delante de Dios. Y hoy, Señor, tú perdonaste mi pecado, hoy perdonaste mi maldad.